Ya hemos visto todo lo que es la base teórica, el fundamento físico-químico de las técnicas espectroscópicas en general, ¿de acuerdo? Bien, que eso lo hemos visto en las dos primeras partes de este tema, definiciones fundamentales, sobre todo en la naturaleza de la radiación electromagnética. La espectroscopía no es otra cosa que la interacción de la radiación con la materia y, por tanto, lo primero que hemos tenido que hacer es determinar qué es la radiación electromagnética. Y hemos visto que muchas cosas se pueden explicar considerando que es una onda electromagnética, por tanto un campo eléctrico, un campo magnético perpendiculares entre sí, que van oscilando de modo sinusoidal y propagándose en línea recta a través de un medio homogéneo. Bien, y después también hemos visto que para poder interpretar adecuadamente los fenómenos de absorción de luz y emisión de luz, no hay más remedio que admitir que la energía que porta una radiación no es una variable continua, sino que está contenida como en paquetes de energía, a las que esos paquetes de energía le hemos llamado fotones. Se pueden ver como partículas y se puede, por tanto, entender la luz también como compuesta de unas partículas que llamamos fotones, cada uno de los cuales tiene una energía h por la frecuencia, donde h es la constante de Planck. Muy bien. Con eso hemos podido ver todos los tipos de interacción de la luz con la materia, procesos de absorción, procesos de emisión, procesos de luminiscencia, que había dos tipos de luminiscencia, fluorescencia y fosforescencia. Y después también hemos visto otro tipo que es la quimioluminiscencia. Muy bien. Todo eso lo hemos podido explicar gracias a esa teoría cuántica, ¿no? De que las energías están cuantizadas. Perfecto. Bueno, pues ahora vamos a ver algunos aspectos cuantitativos de las mediciones. O sea, cuestiones, digamos, más de índole, cuando ya voy a medir un espectro, pues qué cosas tengo que tener en cuenta, ¿no? Bien, lo primero que veremos son algunos conceptos fundamentales, como por ejemplo, vamos a definir, aunque probablemente ya sepáis, ¿no? Pero por recordarlo, qué es la transmitancia, qué es la absorbancia y qué es lo que conocemos como ley de Beer, de Lambert-Beer, ¿de acuerdo? Eso es lo primero. A partir de ahí veremos también a qué llamamos poder de resolución de un instrumento espectroscópico, el poder de resolución, que es un parámetro fundamental. Es como cuando vas a comprar un coche, la potencia del motor. Bueno, pues es uno de los parámetros fundamentales. Bueno, pues el poder de resolución de un instrumento espectroscópico es un parámetro fundamental. Entonces, veremos cómo se define y qué propiedades nos interesa que tenga ese poder de resolución. Después veremos que las líneas que se ven en un espectro no son líneas, sino que son bandas, aunque sea en átomos. Le llamamos líneas, pero si uno hace un poquito de zoom se da cuenta que no solo es una longitud de onda, sino que son varias, entonces forma una banda. Entonces veremos qué factores afectan a la anchura de esas bandas, porque hay bandas que salen más anchas, bandas que salen más estrechas, a qué se debe. Bien, y después, por último, veremos no solo si una determinada emisión o absorción de luz me produce una banda más o menos estrecha, que sería la anchura, sino si esa misma transición me produce mucha luz o poca luz, ¿vale? Por tanto, veremos de qué depende que un determinado salto entre estados tenga mucha intensidad de luz o poca intensidad de luz. No todos los saltos tienen la misma intensidad de luz. Entonces, ¿por qué? Porque hay algunos saltos que producen más luz que otros, ¿no? Bueno, pues veremos de qué factores depende la intensidad de una determinada emisión o absorción, ¿vale? Muy bien, pues empezamos por los conceptos fundamentales. Tenemos que definir cuáles van a ser las magnitudes que nosotros vamos a medir, que van a ser transmitancia y absorbancia, fundamentalmente. Bien, entonces en todas las técnicas espectroquímicas se requiere medir la intensidad de la radiación. Esto es así, porque si es una técnica de absorción, tú necesitas saber qué intensidad tenía la luz antes de atravesar tu muestra y qué intensidad tiene la luz a la salida de la muestra, porque si no, no sabes cuánta luz se ha absorbido. Por tanto, tienes que medir la intensidad de luz, aunque sea un proceso de absorción. Con más motivos si lo que estás midiendo, por ejemplo, es fluorescencia, ¿no? Has excitado una determinada muestra con luz ultravioleta y esa muestra se pone a emitir en el visible, su propia luz fluorescente.
Bien, pues para el parámetro que yo tengo que medir de ahí es cuánta luz está emitiendo, por tanto la intensidad de la luz, cuántos fotones por unidad de tiempo y por unidad de área, digamos, ¿no? Cuánta luz está emitiendo. Bien, entonces siempre vamos a tener que medir esa intensidad. Bien, la energía, o sea, la cantidad de luz que se está emitiendo, se está absorbiendo, quiere decir que hay más o menos fotones que se están absorbiendo o emitiendo y por tanto quiere decir una cantidad de energía mayor o menor. O sea que la intensidad de luz se relaciona de modo directo con la energía, ¿no? Si se está emitiendo una luz muy intensa, quiere decir que se están emitiendo muchos fotones y como cada fotón tiene una energía h nu, pues multiplico por el número de fotones y conforme más fotones más energía tengo, claro. ¿Vale? Entonces dicha energía radiante, ¿no? La intensidad de luz se determina con un transductor de radiación. Ya vimos en su momento que son los transductores. ¿Qué es lo que hace un transductor? Pues transforma la intensidad de la radiación, que llamamos I mayúscula, en una señal eléctrica, que vamos a llamar S, por ejemplo, ¿no? De momento. O sea que la luz, claro, para yo poder medir cuánta luz llega, de alguna manera tengo que contar los fotones. ¿Cómo voy a contar los fotones? ¿Cómo voy a contar los fotones? Bueno, pues para eso sirve un transductor. La luz va llegando y ese transductor produce una señal eléctrica, por ejemplo, corriente eléctrica o voltaje o en función, una de las magnitudes eléctricas fundamentales que yo puedo medir y que esa magnitud eléctrica es directamente proporcional a la cantidad de fotones que han llegado, ¿vale? De manera que la señal eléctrica que yo detecto y que puedo medir, porque las señales eléctricas se pueden medir muy bien, resulta que es directamente proporcional. Esto es sencillamente una constante, un número, que multiplica a la intensidad de luz, por tanto al número de fotones que han llegado, ¿vale? Bien, por unidad de tiempo y por unidad de área, ¿vale? Vale esa intensidad. Pero el número de fotones que llegan. Así que el número de fotones que llegan lo multiplico por un número y me da la señal eléctrica que estoy midiendo, ¿vale? Eso significa que hay una relación directamente proporcional entre la señal eléctrica que mido y la intensidad de luz que llega. Muy bien. Entonces, en los procesos de emisión y luminiscencia, resulta que bajo ciertas circunstancias que ya veremos, cuando veamos las técnicas de emisión con detalle y las técnicas de luminiscencia con detalle, bajo ciertas circunstancias experimentales se cumple que la intensidad de luz que está emitiendo por fluorescencia o que está emitiendo por emisión, porque la muestra está en una llama y entonces se pone a emitir también la muestra porque se excita en la llama, y eso se le llama emisión, pues tanto en luminiscencia como en emisión, la intensidad de luz que emite el analito, la muestra, la intensidad de luz que emite, es directamente proporcional a la concentración. Es decir, que conforme más moléculas de esa especie haya, pues obviamente más fotones se emiten, ¿eh? Muy bien, y entonces resulta que la intensidad de luz que emite es directamente proporcional a la concentración. Esto vuelve a ser un número distinto de este, por eso le llamo K', pero es un número. Yo multiplico por un número la concentración y me da la intensidad de luz que emite esa muestra, ¿vale? Bien. Entonces fijaos que si sustituimos la intensidad de luz, que es proporcional a la concentración aquí, pues entonces nos queda que sería K por K' por C. ¿Y K por K' qué es? Es multiplicar dos números constantes. Luego constante por constante me queda otra constante, le llamo K2'. Pero en definitiva lo que demostramos de esa manera es que si el transductor, la señal eléctrica que me da, es directamente proporcional a la intensidad de luz que llega, y la intensidad de luz que llega es directamente proporcional a la concentración, entonces la señal eléctrica que mido es directamente proporcional a la concentración. Y así es como se calibran este tipo de instrumentos, ¿eh? Yo mido una señal eléctrica, por ejemplo corriente, la corriente eléctrica que está pasando por un circuito, y sé que si el transductor efectivamente la señal es proporcional a la intensidad y la intensidad es proporcional a la concentración, sé que esa corriente eléctrica va a ser directamente proporcional a la concentración. Entonces puedo establecer una calibración, una relación entre la señal eléctrica que mido y la concentración de mi analito que hay en la muestra, ¿eh? Ya sea una muestra que está emitiendo por fluorescencia o una muestra que está emitiendo pues en una llama, ¿no? Me da igual. Perfecto. Muy bien, ¿y los procesos de absorción? Claro, los procesos de absorción es un poco más complicado porque no solo tengo que medir
la intensidad que está emitiendo mi muestra. No, tengo que medir la intensidad que llega a mi muestra y a la salida detectar la intensidad que sale. A la intensidad que entra le llamamos I sub 0 y a la intensidad que sale le llamo I. ¿Vale? De esa manera, si yo sé lo que entró y sé lo que sale, pues sé cuánto se ha absorbido. Imaginaos que entra 100 y sale 60. Pues como ha desaparecido 40, en realidad no ha desaparecido. Ese 40 lo ha absorbido mi especie, mi muestra, que está ahí. En este caso, en este ejemplo, dentro de esa cubeta. Bien, por tanto, en las técnicas de absorción de luz, cuando yo lo que voy a medir es la absorción de luz, definimos una magnitud que es la transmitancia. La transmitancia. Transmitancia es la cantidad de luz que se transmite en tanto por uno, ¿vale? En tanto por uno. Por ejemplo, si tiene una transmitancia de 0,6, multiplicado por 100 sería un 60%. Quiere decir que de 100 que llegan, 60 consiguen pasar. De 100 que llegan, 60 son transmitidos, consiguen pasar. Eso es la transmitancia. Es en tanto por uno o en tanto por ciento, es la cantidad de luz que es capaz de atravesar la muestra. Por tanto, de transmitirse a través de ella sin ser absorbida. Entonces, definimos, por tanto, la transmitancia, que es una magnitud fundamental en las técnicas de absorción, la transmitancia como la cantidad de luz que consigue atravesar la muestra respecto a la cantidad de luz que entró, ¿vale? La que sale respecto a la que entró. Ese cociente es la transmitancia. En tanto por uno. Si lo queremos expresar en tanto por ciento, pues sencillamente multiplicamos por 100. Bien, perfecto. Y a continuación definimos, porque esto, digamos, sería la cantidad de luz transmitida, ¿vale? Proporcionalmente, de cada 100, ¿cuánta luz se transmite? Es la cantidad de luz transmitida, expresada en tanto por uno en tanto por ciento. Pero ahora vamos a definir la absorbancia, que no es la cantidad de luz absorbida, no es. Fijaos que la cantidad de luz absorbida sería, si la transmitancia es en tanto por 1, el total de luz es 1, porque es en tanto por 1. Entonces, si se ha transmitido 0,6, pues lo que falta hasta 1 es lo que se ha absorbido. Luego, la cantidad de luz absorbida, que no es la absorbancia, la cantidad de luz absorbida sería 1 menos transmitancia. Si lo expresamos en tanto por ciento, pues 100 menos transmitancia. Claro, el 100% es la cantidad total de luz que hay. Pues si al 100% le quito lo que se ha transmitido, me queda lo que se ha absorbido. Luego la cantidad de luz absorbida sería 1 menos transmitancia, en tanto por 1, o 100 menos transmitancia. Por ejemplo, si se ha transmitido el 60%, pues 100 menos 60 me queda un 40% que se ha absorbido. Perfecto. Bien, sin embargo, esa cantidad, la cantidad de luz absorbida, no nos sirve. Lo vamos a ver después. ¿Por qué no nos sirve esa magnitud? Porque la cantidad de luz absorbida no es directamente proporcional a la concentración. Depende de la concentración, y conforme más concentración haya, más cantidad de luz se absorbe, pero no de modo lineal, no de modo directamente proporcional. Por eso definimos una magnitud y le damos el nombre de absorbancia, que no es la cantidad de luz absorbida. La absorbancia se define, por tanto es una definición, como el menos logaritmo decimal, el menos logaritmo de la transmitancia en tanto por 1. Por tanto, sabéis que los logaritmos, si le cambio el signo y hay un cociente dentro, el cociente se da la vuelta, ¿no? Entonces esto sería el menos logaritmo de transmitancia, que es i partido por i sub 0, por tanto el menos logaritmo de i partido por i sub 0, y si el menos lo paso dentro, se da la vuelta al cociente, y me queda el logaritmo de i sub 0 partido por i. Bien, en cualquier caso, es una definición, es decir, que la absorbancia se define a partir de la transmitancia, haciéndole el logaritmo decimal y cambiándolo de signo. ¿De acuerdo? ¿Y por qué definimos la absorbancia de esta manera tan rara? Pues la definimos de esta manera tan rara porque definiéndola así resulta que esta magnitud, la absorbancia, que tiene relación con la cantidad de luz absorbida, aunque no es la cantidad de luz absorbida, pero tiene relación con ella, esa magnitud, la absorbancia, sí que es directamente proporcional a la concentración. Luego es una señal muy conveniente para una medida analítica, ¿vale?
para una técnica espectroscópica. Una señal que tiene relación con la cantidad de luz absorbida, aunque no sea la cantidad de luz absorbida, pero relación con ella. Y esa señal resulta la absorbancia, que sí que es proporcional a la concentración. Es muy conveniente. Por eso se define la absorbancia. Perfecto. Luego, la transmitancia es la cantidad de luz transmitida, en tanto por 1, en tanto por ciento. Pero la absorbancia no es la cantidad de luz absorbida. La cantidad de luz absorbida sería 1 menos transmitancia. La absorbancia es el menos logaritmo de la transmitancia. Así se define, menos logaritmo de la transmitancia. ¿Tiene relación con la cantidad de luz absorbida? Sí, pero no es directamente proporcional. ¿Vale? Bien. Entonces, a mayor cantidad de luz absorbida, pues la absorbancia es mayor, pero no son directamente proporcionales. Bien, entonces mediremos o bien transmitancia, que es cantidad de luz transmitida, o bien absorbancia, que es el menor logaritmo de la transmitancia. Esos son los dos parámetros fundamentales que vamos a usar en las técnicas espectroscópicas y particularmente en las técnicas de absorción. Muy bien. Entonces, bien, cuando se intenta encontrar cuál es la relación entre la absorbancia, esa magnitud que acabamos de definir como menor logaritmo de transmitancia, la relación entre esa magnitud, la absorbancia, y la concentración que hay en mi muestra, se encuentra, como ya os he adelantado, que hay una relación directamente proporcional. Y en particular, ¿de qué depende esa proporción entre absorbancia y concentración? Pues bueno, se sabe que depende de B, que es la longitud del camino óptico, es decir, la longitud que recorre la luz dentro de la muestra, ¿vale? La longitud que recorre la luz dentro de la muestra. En este caso, la longitud que recorre la luz dentro de la muestra coincide con la anchura de la cubeta, de esta cubeta de aquí, B. Luego eso sería, digamos, la anchura de la cubeta, o de un modo más preciso, la longitud que recorre, el espacio que recorre la luz dentro de la muestra. Muy bien, y aparte de eso, porque se ve experimentalmente que si duplico la anchura de la celda, se duplica la absorbancia, y si triplico la anchura de la celda, se triplica la absorbancia. Del mismo modo se ve que si duplico la concentración, se duplica la absorbancia, y si triplico, se triplica, y así sucesivamente. Bien, y queda un pequeño número constante que es el que hace que haya una relación entre absorbancia y concentración, que aquí le hemos llamado alfa. Es una constante proporcionalidad, igual que antes le llamábamos K o K' o K2', es un número constante que relaciona la concentración y la anchura de la cubeta, ese producto, con la absorbancia. Bien, ¿cómo se le llama a ese factor de proporcionalidad, a esa constante proporcional? Se le llama absortividad. Y en general, la anchura de la cubeta se suele dar en centímetros y la concentración en gramos litro, ¿vale? En gramos litro. Entonces, si la concentración viene en gramos litro y la anchura de la cubeta en centímetros, alfa, ¿qué unidades tendrá? Pues estos dos, la concentración y la anchura, pasarían dividiendo. ¿La absorbancia tiene unidades? ¿Qué pensáis? Uno podría decir, no puede tener unidades porque es un logaritmo. Entonces lo que hay dentro de un logaritmo nunca tiene unidades. Igual que lo que hay en el exponente de una exponencial. E elevado a algo, eso nunca tiene unidades, ¿de acuerdo? Bien, el logaritmo de algo tampoco tiene unidades. Luego la absorbancia, como es un logaritmo de la transmitancia, no tiene unidades. Bien, bien. ¿Y la transmitancia tiene unidades? La transmitancia tampoco, porque es un tanto por uno. Es la intensidad que sale respecto a la intensidad que entra. Luego las unidades del numerador y el denominador se me van, y la transmitancia tampoco tiene unidades. Es un tanto por ciento, un tanto por uno. Bien, por eso le puedo hacer logaritmo a la transmitancia, porque como no tiene unidades, se le puede hacer directamente el logaritmo y efectivamente obtengo, en ese caso, la absorbancia sin unidades, ¿vale? Bien. Luego la absorbancia no tiene unidades, Luego, este producto me tiene que quedar sin unidades. Así que, ¿qué unidades tendrá alfa? Pues si estos dos los paso dividiendo, me quedaría el centímetro está dividiendo. Y esto es gramo-litro, pues el gramo está dividiendo. Y el litro, como aquí estaba dividiendo, al pasar aquí pasa arriba. Con lo cual me quedaría litro partido gramo centímetro.
Claro, si alfa tiene unidades del litro partido gramo centímetro, pues entonces litro partido gramo se me va con gramo partido litro. Y el partido centímetro se me va con el centímetro de este. Y efectivamente me queda sin unidades, que es lo que corresponde. Luego, siempre que veáis alfa, la absortividad en general, tenéis que saber que sus unidades son litro partido gramo centímetro. Bien. Si la concentración, en vez de expresarla en gramos litro, la expresamos en molar, es decir, en mol partido litro, entonces a esta constante proporcionalidad no se le llama alfa, sino que se le llama épsilon, por aquí tiene que estar escrito, épsilon, aquí está, ¿vale? Se le llama épsilon y, se escribe con la letra griega épsilon y se le llama absortividad molar, ¿vale? Así que la absortividad en general es cuando la concentración en gramos litro y la absortividad molar es cuando la concentración viene en molar. Entonces, igual que hicimos antes, es muy fácil ver que épsilon, donde aparece alfa, aparecería épsilon, tiene que tener las unidades justas para que se me vayan las unidades de este y las unidades de este. Luego tendrá que tener centímetros menos 1 para que se me vayan los centímetros y tendrá que tener unidades de litro partido mol para que se me vaya con mol partido litro, ¿vale? Así que las unidades de épsilon, la absortividad molar, sería litro partido mol centímetro, ¿vale? Absortividad en general era litro partido gramo centímetro y absortividad molar es litro partido mol centímetro. Muy bien. A esta relación, que es una relación experimental, se le llama ley de Lambert-Beer, ¿vale? Realmente ya veremos que no es una ley en sentido estricto, porque de hecho solo se cumple, eso ya lo veremos más adelante, a concentraciones muy pequeñas, por debajo de 10 elevado a menos 2. Cuando la concentración empieza a subir, esta relación deja de ser lineal, pero eso lo veremos más adelante, ¿vale? Eso se halló de modo experimental y como hay una relación, pues se le dio el nombre de ley, pues la ley de Lambert-Beer, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, algunas ecuaciones de interés de las definiciones y las cuestiones que hemos visto hasta ahora. Transmitancia, que es la cantidad de luz transmitida, expresada en tanto por uno, sería la intensidad de luz que sale respecto a la que entra. Muy bien. La absorbancia se define directamente en relación a la transmitancia y es el menos logaritmo de la transmitancia. Fijaos que si queremos deshacer el logaritmo, este menos pasaría allí, sería menos absorbancia, y para quitar un logaritmo decimal, pues sería 10 elevado a menos absorbancia. Luego la transmitancia es igual a 10 elevado a menos absorbancia. Y como la transmitancia es I partido por I sub 0, lo puedo sustituir aquí y me queda que la cantidad de luz que sale respecto a la que entra va a ser igual a 10 elevado a menos A. Bien, fijaos si ahora aplicamos ahí la ley empírica de Lambert-Beer, que me dice que la absorbancia va a ser una constante proporcionalidad, que es la absortividad, por B, que es la anchura de la cubeta, y por C, que es la concentración. Pues sustituyo esto donde pone absorbancia. Entonces fijaos que nos queda que la cantidad de luz que sale respecto a la que entra, que eso es la transmitancia, T, es 10 elevado a menos unos valores constantes que multiplica la concentración. Entonces, fijaos la relación que hay entre transmitancia y concentración. No es una relación directamente proporcional, no es una constante por la concentración, no. La relación es exponencial. La concentración está en el exponente de un 10 elevado a menos la concentración. O sea que la relación entre transmitancia y concentración es una relación exponencial. Eso no nos interesa. Pero eso habitualmente, bueno, depende de la técnica, pero sobre todo en las técnicas de absorción, lo que se mide es la absorbancia, porque es la magnitud que es directamente proporcional a la concentración. La transmitancia, su relación con la concentración es exponencial. Muy bien, así que fijaos, aquí tenéis las relaciones. Transmitancia, ¿cómo se relaciona con la concentración? 10 elevado a menos absortividad por B por la concentración. O sea que transmitancia tiene una relación exponencial. Mientras que la absorbancia, que es el menor logaritmo de t, por eso se define así, si yo a esto le hago el menor logaritmo de t, me queda esta expresión de aquí. Y entonces la absorbancia sí que es directamente proporcional a la concentración. Por eso
es la magnitud principal que usaremos como señal, ¿vale?, en las técnicas de absorción. Representaremos absorbancia frente a concentración de modo directo. Y esa es la ventaja y por eso se define la absorbancia. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿La absorbancia es la cantidad de luz absorbida? La absorbancia no es la cantidad de luz absorbida. Como la cantidad de luz transmitida es T, pues 1 menos lo que se transmite es lo que se absorbe. Luego la cantidad de luz absorbida sería 1 menos transmitancia. Y 1 menos transmitancia no es absorbancia. Absorbancia es el menos logaritmo de T, que es otra cosa. ¿De acuerdo? ¿Pero tiene relación la absorbancia con la cantidad de luz absorbida? Sí, tiene relación, pero no es una relación directa. Es decir, no es directamente proporcional. Si hay una mayor cantidad de luz absorbida, la absorbancia será mayor, pero no es la misma proporción. Se puede haber absorbido el doble de luz y la absorbancia no habrá subido el doble. Habrá subido, pero no en la misma proporción. Bien. Bueno, pues aquí tenéis una serie de ejercicios, que son unos ejercicios facilitos, para poner en práctica pues todas estas ecuaciones y estas relaciones que hemos encontrado, para que os familiaricéis con la relación que hay entre transmitancia, absorbancia y concentración. ¿Vale? Bien, estos ejercicios los resolveré en la pizarra y también los tendréis disponibles. Aunque yo, como siempre, os animaría a intentar hacerlo primero por vuestra cuenta y en caso de que no os salga, pues entonces ya miráis el vídeo, ¿no? Y veis dónde os habéis equivocado o hasta dónde habéis llegado ya no sabéis seguir, ¿no? Y así se aprende mucho más. Y se queda con más facilidad en la memoria, de manera que no solo lo vas a poder utilizar para un eventual examen, sino que ya se te quedará grabado para siempre, entonces lo podrás usar en el futuro, ¿eh? Es un aprendizaje, por tanto, que vale la pena, ¿eh? Porque queda ahí. Hacer unos ejercicios de ejemplo aplicando pues lo que acabamos de ver de la ley de Lambert-Beer y la relación que tiene tanto la absorbancia como la transmitancia con la concentración. Son unos problemas sencillos, pero bueno, ayudan a aclarar algunos conceptos y a poner esto en práctica. Los enunciados los tenéis en el PDF de las diapositivas, ¿no?, de esta parte del tema, y vamos a seguir ese orden que aparece en la diapositiva. El primer ejercicio es el que aparece marcado como el 6.18. Bien, nos hablan de una disolución de una especie desconocida X, muy bien, que tiene una cierta concentración, 378 por 10 elevado a menos 3 molar. Y esa disolución está en una cubeta de 2 centímetros de ancho y cuando se mide la transmitancia pues sale 0,212 en tanto por 1. Si multiplicamos por 100 pues sería el 21,2%. O sea, del 100% de luz que llegó a la cubeta, solo el 21,2% salió de la cubeta. Muy bien. Son una serie de datos. Y a continuación viene una pregunta y nos dice ¿qué concentración tendría que tener de esa especie para que la transmitancia aumente 3 veces? O sea, la transmitancia se multiplique por 3. ¿Cuándo se utiliza una cubeta de 1 centímetro? Una cubeta de 1 centímetro. Muy bien. Bueno, lo primero es que cuando tenemos que relacionar concentración, más que usar transmitancia, usamos absorbancia, porque hay una relación directamente proporcional entre absorbancia y concentración, y eso es la ley de Beer. ¿De acuerdo? Con lo cual, aunque inicialmente los datos que me den sean de transmitancia, lo primero que hago es convertirlo a absorbancia. Así, en el primer caso, nos dicen que tenemos una transmitancia de 0,212, ¿vale? Bien, lo primero que hacemos es convertir eso a absorbancia. Por definición, la absorbancia es el menos logaritmo de la transmitancia. Por tanto, de la transmitancia en tanto por 1.
Por lo tanto, en este caso sería el menor logaritmo de 0,212 y eso sale 0,674. Muy bien. Y nos piden también la absorbancia para el caso en el que se ha multiplicado por 3 la transmitancia, ¿vale? Es decir, una transmitancia que sea 3 por 0,212. Se ha multiplicado por 3. Y eso resulta en una absorbancia de 0,197. Muy bien, esos son los dos valores de absorbancia. Bien, y lo que nos piden es una concentración, ¿vale? La relación que hay entre absorbancia y concentración es la ley llamada como ley de Lambert-Beer, sería epsilon, que es la sortividad molar, por la anchura de la cubeta y por la concentración. Ahora bien, en este ejercicio, entre el primer caso y el segundo caso, ha cambiado la cubeta. En el primer caso la cubeta era de 2 centímetros, perdón, de 2 centímetros, y en el segundo caso es de 1 centímetro. Luego, para ambos casos tengo que tener en cuenta que la cubeta es distinta. Y además la concentración también cambia. En el primer caso me la da el ejercicio y en el segundo caso me la pide el ejercicio. Así que podría escribir, en el primer caso sería epsilon por la cubeta del primer caso, por la concentración del primer caso, y en el segundo caso pues sería epsilon por la cubeta en el segundo caso y por la concentración en el segundo caso. La pregunta que puede surgir aquí es, ¿y epsilon? ¿Epsilon cambia de un caso a otro? ¿De qué depende epsilon? ¿Qué significa epsilon? Absortividad molar. Bueno, pues epsilon lo que te dice es cuánto absorbe una especie a una determinada longitud de onda. Eso es lo que te dice epsilon. Cuánto absorbe una determinada especie a una determinada longitud de onda. Por tanto, ¿de qué depende epsilon? Pues epsilon depende solo de a qué longitud de onda estoy midiendo y de qué especie se trata. Qué especie está absorbiendo y a qué longitud de onda está absorbiendo. Con lo cual, solo depende de la especie y la longitud de onda. No depende, por tanto, de qué concentración concreta tenga ni de qué cubeta esté empleando. Epsilon, que es su coeficiente de proporcionalidad entre absorbancia y anchura de cubeta y concentración, ese coeficiente de proporcionalidad, la absortividad molar epsilon, solo depende de a qué longitud de onda estoy midiendo y de cuál es la especie que está absorbiendo. Y insisto, lo que me dice epsilon es cuánto absorbe esa especie a esa longitud de onda. ¿Cuánto? Proporcionalmente, ¿cuánto? Muy bien. Así que en nuestro caso, como tanto en el primer caso como en el segundo, la especie es la misma y no nos dicen que cambiemos la longitud de onda, luego la longitud de onda es la misma, la especie es la misma, luego el epsilon no ha cambiado. Bien, eso me va a permitir que si yo divido una expresión entre la otra, epsilon se vaya. Así que construimos pues nuestro sistema de ecuaciones, ¿no? Sería este y dividimos el uno entre el otro, ¿de acuerdo? Y eso me permite que epsilon me lo quite. Vamos a sustituir los valores. A ver, la absorbancia 1 es 0,674. Muy bien, eso está dividido por la absorbancia 2, que es 0,197. Y eso va a ser igual a la anchura de la cubeta 1. La cubeta 1 era 2 centímetros. Por la concentración de la especie que había en la cubeta 1. Y esa concentración, la del ejercicio, es 378 por 10 elevado a menos 3 molar. Muy bien. Partido la anchura de la cubeta en el segundo caso, que es una cubeta distinta de 1 centímetro, por la concentración, que es justo lo que me están pidiendo. ¿Qué concentración tiene que haber para esta especie si está en una cubeta de 1 centímetro y quiero que me dé esa absorbancia de 0,197? Muy bien, entonces fijaos que centímetro y centímetro se va, y aquí cuando despeje la concentración pasa para allá multiplicando, esto pasa aquí dividiendo, esto pasa aquí multiplicando,
la concentración me va a venir dada en unidades de molar. Así que al despejar la concentración, eso sale 2,21 por 10 elevado a menos 3 molar. Estupendo. Perfecto. Pues ya hemos resuelto este ejercicio. Así de sencillo. Muy bien. Muy bien. El ejercicio 6.19 nos dice de nuevo que un compuesto, no nos dan el nombre, tiene una absortividad molar, nos están dando ahora el épsilon, una absortividad molar de 3,03 por 10 elevado a 3 litro partido mol centímetro. Perfecto. Bien, es una especie que ese es su épsilon para la longitud de onda a la que estamos midiendo. Bien, la pregunta es, ¿qué concentración de compuesto se necesitaría para obtener una disolución que tenga una transmitancia del 9,53% en una cubeta de 2,5 centímetros? Bien, pues lo mismo, cuando tengo que relacionar con concentración, lo primero que tengo que hacer, si me han dado transmitancia, es pasarlo a absorbancia. Y ese es el caso, usamos la definición de absorbancia, que es el menos logaritmo de la transmitancia en tanto por 1. Así que en nuestro caso sería el menos logaritmo de 9,53% entre 100, para que me quede en tanto por 1. Divido entre 100, porque me lo han dado en porcentaje, divido entre 100 para que quede en tanto por 1. Y cuando hacemos esto, la absorbancia es 1,021. Bien, ¿cómo relacionamos esto con la concentración, que es lo que me están pidiendo? Pues acudiendo a la ley de Lambert-Wiel, que nos dice que la absorbancia va a ser el épsilon que tenga esa especie, esa longitud de onda, por la anchura de la cubeta por la concentración. Bien, como me piden la concentración, despejamos. Y entonces la concentración me queda que es absorbancia partido anchura de cubeta y épsilon. Bien. Perfecto. Así que absorbancia, ¿qué quiero? Quiero que sea 1,021. Muy bien. Anchura de la cubeta me dicen que voy a emplear una que es 2,5 centímetros. Muy bien. Y el épsilon nos lo dan y es 3,03 por 10 elevado a 3 litro partido mol centímetro. Muy bien. De manera que, si os fijáis, pues el centímetro que está aquí se va con este centímetro que está dividiendo, el mol pasa arriba y por tanto tendría mol partido litro molar, que son unidades de concentración. Así que resolvemos esta operación y la concentración que haría falta de esa especie que tiene este épsilon en una cubeta de 2,5 centímetros para que me dé esa absorbancia, la concentración que se requiere es 1,35 por 10 elevado a menos 4 molar. Y con este sencillo acto, pues habríamos concluido este ejercicio, que como veis es fácil, es sencillamente poner en práctica la definición de absorbancia y la ley de Lambert-Wiel. Bien, el ejercicio número 7 momentáneamente se aleja de la ley de Lambert-Wiel y la absorbancia. Y su misión, la misión de este ejercicio es recordar algunos de los conceptos que hemos visto previamente, para que no se nos olviden, ¿no? Dentro de este tema, pero algún concepto anterior. Nos pregunta el ejercicio 7 que en cuántos kilojulios mol aumenta la energía de una molécula cuando absorbe radiación de 1000 centímetros menos 1. Sabemos que cuando una molécula absorbe radiación, lo que hace es absorber un fotón y pasa a un estado excitado. Bien, ¿y qué radiación está absorbiendo? Pues está absorbiendo radiación de 1000 centímetros menos 1. Ya el hecho de que la radiación me la catalogue, en vez de darme la longitud de onda o la frecuencia, el hecho de que me dé el número de ondas en centímetros menos 1, ya me está indicando que es una radiación infrarroja. Eso de entrada, porque ya lo hemos dicho, en la zona del infrarrojo efectivamente se suele usar el número de ondas para nombrar a la radiación. Y suelen ser de ese orden, de cientos o pocos miles de centímetros menos 1. Perfecto. Bien, nos pregunta, o sea, en primer lugar,
Cuando absorbe un fotón de 1000 centímetros menos 1, ¿cuánto sube la energía de la molécula? Perfecto. También nos pregunta, ¿a qué región del espectro corresponde esta radiación? Bueno, ya, como es 1000 centímetros menos 1, sabemos que eso es del infrarrojo. De todas maneras, lo veremos también de otras dos maneras adicionales. Y también nos pregunta, ¿en qué utiliza la molécula esa energía? Bueno, pues en la zona infrarroja, también se ha explicado en teoría, la energía que absorbe la molécula se emplea en cambiar el modo de vibrar, ¿vale? La zona del infrarrojo es la zona, digamos, menos energética. El infrarrojo lejano, ya entrando en microondas, cambia los modos de rotar, pero el infrarrojo normal, medio, como este, de 1000 centímetros menos 1, lo que se emplea esa energía es en cambiar los modos de vibrar las moléculas, los modos de vibrar. Muy bien, entonces, bueno, pues vamos a hacer el cálculo. Sabemos, gracias a Niels Bohr, que cuando una molécula pues, está en un estado 1 y pasa a un estado 2 absorbiendo luz, ¿vale? La ganancia de energía pues será obviamente la energía que tiene al final menos la energía que tenía al principio. Bien, y esa ganancia de energía, que es lo que me están pidiendo, como la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, no se puede perder nada de la energía que tenía el fotón. Por tanto, toda la energía que tenía el fotón ahora la tiene la molécula. Así que esa ganancia de energía no es otra cosa que la energía que tenía el fotón. La energía que tenía el fotón que ha sido absorbido. Bien. Y gracias a Planck y a Einstein sabemos que la energía de un fotón es h por la frecuencia de la radiación. En nuestro caso, no nos están dando la radiación a través de su frecuencia, sino de su número de ondas. Entonces vamos a cambiar esto transformándolo hacia el número de ondas. En primer lugar, sabemos siempre que la velocidad en cualquier medio, pero también en el vacío, la velocidad a la que se propaga la luz será el producto de la longitud de onda por la frecuencia. Con lo cual, la frecuencia, si despejo, longitud de onda pasa dividiendo, frecuencia es igual a c partido por lambda. Así que h, donde pone frecuencia, pongo c partido por lambda. Y a la vez sabemos que la inversa de la longitud de onda, 1 partido por lambda, es justamente el número de ondas. Luego, donde aparece 1 partido por lambda, pongo número de ondas. Así que me queda h por c por el número de ondas. H y c son dos constantes que conocemos. H es la constante de Planck y c es la velocidad de luz en el vacío. Bien, el número de ondas me lo dan, con lo cual solo tengo que hacer esta operación. Sé que esa es la energía que tenía el fotón que ha desaparecido y por tanto sé que es la energía que ha ganado la molécula al absorber ese fotón. Hacemos el cálculo y entonces la ganancia de energía es h, que es constante de Planck, que es 6,63 por 10 elevado a menos 34 julio multiplicado por segundo por la velocidad de luz en el vacío, 3 por 10 elevado a 8 metros partido segundo, por el número de ondas, que es 1000 centímetros menos 1. O sea, centímetros menos 1 quiere decir 1 partido centímetro. Claro, aquí hay un conflicto de unidades. Si aquí tengo metro y aquí tengo centímetro, no hay coherencia. Entonces transformo los centímetros a metros. Y digo, a ver, donde aparece centímetro, yo quiero que sea 1 metro. Bueno, pues 1 metro son 100 centímetros. De esa manera, centímetro se va con centímetro y consigo que el metro que me ha quedado aquí abajo se vaya con el metro que ha quedado ahí arriba. El segundo que está multiplicando se va con el segundo que está aquí dividiendo y la única unidad que sobrevive, como tiene que ser, es el julio, que es unidad de energía. Al hacer esta operación, la ganancia de energía de la molécula, que es la energía del fotón que ha desaparecido, resulta que es 1,99 por 10 elevado a menos 20 julios. Cuando nos queda un número tan pequeño, 10 elevado a menos 20,
o números muy grandes, ¿vale? Por ejemplo, en la frecuencia, que queda del orden de 10 elevado a 19, 10 elevado a 20, es frecuente cambiar la escala para que pueda expresar el mismo valor, pero con un número más manejable, Entonces, en este caso, vamos a transformar julio a kilojulio-mol. En primer lugar, esta es la ganancia de energía de una molécula. Claro, si quiero que sea por mol, quiere decir cuánta energía ganaría un mol de molécula. Pues si una molécula gana esto, un mol ganará 6,022 por 10 a la 23 por esto. ¿Ok? Bien, ¿por qué? Porque un mol son 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Si lo queréis hacer con un quebrado, digamos, con una fracción, pues podéis poner aquí julio, digamos, por molécula. En realidad, molécula no es ninguna unidad física, por eso no se pone. Pero para entendernos, estos son los julios de una molécula. Bien. Y yo quiero que me quede por mol, así que escribo aquí abajo, yo quiero un mol, pues un mol son 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Así que así las moléculas se me van y consigo que me quede julio por mol. Muy bien. Y además lo vamos a pasar a kilojulios. De manera que donde aparece julio, yo lo que quiero es un kilojulio. Bueno, pues un kilojulio son 1000 julios. Así este julio se me va con este julio y efectivamente me queda en unidades de kilojulio partido por mol, que es lo que me pide el ejercicio. Kilojulio partido por mol. Y cuando hagáis este cálculo veréis que queda un número mucho más manejable. En particular sale 12, sencillamente 12 kilojulios por mol. ¿Veis? Es un número mucho más manejable que 1,99 por 10 a la menos 20. Muy bien. Se suele usar en las zonas del espectro donde nos movemos, en el infrarrojo y en el visible, es frecuente usar el kilojulio-mol, porque nos facilita la vida. En esa escala los números son sencillos, fáciles de usar, sin complicación. Bien, aquí conviene que tengáis una idea de cuánto cuesta un determinado cambio en la molécula, es decir, cuánto cuesta en energía cambiar el modo de vibrar, cuánto cuesta en energía cambiar los electrones más externos de una molécula, cuánto cuesta en energía cambiar los electrones más internos de una molécula, en kilojulios-mol, cuánto cuesta. Bien, pues lo podemos poner aquí en una tablita. Pues en kilojulios-mol, ¿cuánto cuesta cambiar la vibración de las moléculas? Pues para un mol de moléculas costaría del orden de unidades de kilojulios, ¿vale? Unidades de kilojulios cada mol. Esa es la energía que cuesta cambiar las vibraciones moleculares. Si lo que quiero es cambiar los electrones más externos, ya no son unidades, ya son centenares de kilojulios-mol. Esto para cambiar los electrones más externos, ¿vale? Cambiar el modo en que los electrones están ordenados alrededor de los núcleos, pero los electrones más externos. Y si quiero cambiar los electrones más internos, los que están más cerca del núcleo, entonces ya el coste energético no es de centenares de kilojulios-mol, sino de miles de kilojulios-mol. Cambiamos la estructura de los electrones más internos, el orden de los electrones más internos. Bien, claro, fijaos claramente que en nuestro caso 12 no son centenares, está en el rango de las unidades, por lo tanto corresponde efectivamente a cambios vibracionales, que es lo que corresponde a la vez a la en región de infrarrojo en la que estamos. Entonces, fijaos, esa energía, decenas de kilojulios-mol, que son capaces de cambiar las vibraciones de las moléculas, eso lo obtenemos con radiación infrarroja. Si quiero centenares de kilojulios-mol y por tanto para cambiar los electrones más externos, hacer un salto electrónico, ahí necesito usar radiación ultravioleta o visible. Y si lo que quiero es cambiar los electrones más internos, ahí ya la radiación que necesito es
rayos X, ¿vale? Que ya tiene una energía de miles de kilojulios cada mol, ¿eh? Perfecto, perfecto. Bien, luego ya tenemos dos pistas para efectivamente afirmar que esta radiación es del infrarrojo. Primero, que me han dado el número de ondas, 1000 centímetros menos 1. Eso es característico del infrarrojo. Después, que la energía que me ha salido que tiene esa radiación, efectivamente es del orden de las unidades de kilojulios mol, que es lo que corresponde al infrarrojo, y que esa energía se emplea justamente en cambiar las vibraciones, el modo en que está vibrando la molécula. Por último, podemos utilizar un tercer modo de ver que esta radiación que me están dando es infrarroja, y es calculando la longitud de onda. Sabemos que en el infrarrojo la longitud de onda de esa radiación es del orden de micrometros. La distancia que hay entre dos máximos consecutivos en una radiación infrarroja, esa distancia es del orden de micrometros. Así que podemos calcular la longitud de onda y confirmamos lo que ya estamos viendo, que esta radiación que me están dando es radiación infrarroja. Bien, como me han dado el número de ondas yo sé que es la inversa de la longitud de onda. Así que cambiando, la longitud de onda sería la inversa del número de ondas. Es decir, 1 partido, en nuestro caso, 1000 centímetros menos 1. Como centímetro es centímetro menos 1, pasa arriba y entonces la longitud de onda va a venir dada en centímetros. 1 partido por 1000 es 10 elevado a menos 3. Así que la longitud de onda sería 10 elevado a menos 3 centímetros. Como me ha quedado una longitud muy pequeña en centímetros, lo que hago es cambiar de escala y paso a micrometros. Para eso tendría que multiplicar por 10 para pasar a milímetros, y ya de milímetro a micrómetro es un salto de 3. Así que 1 para pasar a milímetro más 3 para pasar a micrómetro son 4. Tengo que multiplicar por 10 elevado a 4 y quedaría, por tanto, 10 micrómetros. O sea que 10 elevado a menos 3 centímetros son 10 micrómetros. Efectivamente, volvemos a comprobar que se ajusta a una radiación infrarroja. La longitud de onda es del orden de micrómetros. Es importante que sepáis, que dominéis el cambio de unidades de longitud, ¿eh? Para eso os basta saber que un micrómetro son 10 elevado a menos 6 metros y que un nanómetro son 10 elevado a menos 9 metros y que un Armstrong son 10 elevado a menos 10 metros. Con esos factores de conversión ya es fácil cambiar de una unidad a otra, pero tenéis que saber hacerlo bien porque en cada rango del espectro se usa distinta unidad de longitud de onda. En el infrarrojo se usan los micrómetros, en el ultravioleta visible se usan los nanómetros y en rayos X se usan los Armstrong. Así que hay que saber cambiar de unas unidades a otras. Bien, en el ejercicio 12 ya empieza a ser un ejercicio más aplicado a cosas reales, no tan teórico, y nos habla de un protector solar, del que hemos usado todos cuando pues, hemos ido a la playa y vamos a estar muy expuestos al sol en general, ¿no? Una crema que te protege, protector solar. Resulta que el agente principal de ese protector pues es un componente cuyo peso molecular, me lo da el ejercicio, su masa molecular es de 500 gramos por mol. Cada mol de ese componente tiene una masa de 500 gramos. Muy bien. A la vez me dicen cuánto absorbe ese componente a 350 nanómetros. Claro, daos cuenta que el protector solar está sobre todo para protegerte de la radiación ultravioleta. El sol fundamentalmente emite en el visible, pero también emite mucho de infrarrojo, por eso nos calienta, y mucho de ultravioleta. Bien, y el ultravioleta es una radiación ya muy energética que si te expones mucho a ella, pues es perjudicial. Entonces conviene que ese protector justamente absorba el ultravioleta. Yo recibo el sol, pero gracias a esa crema el ultravioleta se queda en la crema y no pasa a mi piel. Bien, entonces resulta que el épsilon, es decir, el modo que tiene de absorber esa especie a 350 nanómetros,
que daos cuenta que eso ya es ultravioleta, está más allá del violeta. ¿Cómo absorbe? Pues absorbe 15.000, ¿vale? Que es una cantidad grande, apreciable, o sea, absorbe mucho el ultravioleta, es justo lo que estoy buscando, un componente que absorba mucho el ultravioleta, entonces se lo queda a él y no pasa a mi piel. Esos 15.000 en unidades de absortividad molar sería litro partido mol centímetro. Perfecto, perfecto, muy bien. Entonces la pregunta es, ¿cuál debe ser la concentración en esa crema? ¿Cuál debe ser la concentración expresada en gramos litro? Nos lo piden así. Si se desea que el 90% de esa radiación ultravioleta, el 90%, sea absorbida, sabiendo que una capita de crema tiene un espesor de 0,3 milímetros, más o menos. O sea que la luz, cuando atraviese la crema, lo que va a atravesar es 0,3 milímetros. Es como si fuera la anchura de la cubeta, ¿eh? ¿Cuánta muestra va a atravesar? ¿Qué espesor tiene? Pues la capita tiene un espesor de 0,3 milímetros. Muy bien, queremos que se absorba el 90%. ¿Eso significa que la absorbancia es 0,9? No, bajo ningún concepto. La absorbancia, vuelvo a repetir, no es la cantidad de luz absorbida. Queremos que la cantidad de luz absorbida sea el 90%, pero eso no es la absorbancia. Eso lo que me está diciendo es que si quiero que el 90% sea absorbido, es que quiero que haya un 10% transmitido. O sea, del 100% de la luz, el 90% se queda en el protector y solo pasa el 10%. Bueno, es una protección del 90%, no está nada mal, ¿vale? Es decir, que si va a pasar el 10%, quiere decir que la transmitancia es del 10%. O dicho de otra manera, en tanto por 1, la transmitancia es 0,1. Con esta transmitancia, yo sé que se va a absorber el 90% de la radiación ultravioleta. Bien, y como siempre nos están preguntando una concentración, el modo de relacionarse con la concentración es a través de la absorbancia. Con lo cual pasamos transmitancia a absorbancia. ¿Y cómo hacemos eso? Pues con la definición. La absorbancia es el menor logaritmo de la transmitancia, por tanto el menor logaritmo, en este caso, de 0,1. Y eso da una absorbancia de 1. ¿Veis? Esto si lo pasáramos a tanto por ciento, pues digamos sería un 100%. Un 100% de absorbancia no quiere decir que se absorba el 100% de la luz, ¿vale? La cantidad de luz que se absorbe es del 90%, pero la absorbancia es de 1. Están relacionadas. Mientras más luz se absorba, la absorbancia va a crecer, pero no son directamente proporcionales. Así que a mayor absorbancia se está absorbiendo más luz, sí, pero la absorbancia no es la cantidad de luz que se ha absorbido. Bien, entonces ese es el valor de absorbancia y ya solo nos queda, a través de la ley de Lambert-Beer, relacionarlo con la concentración. Sabemos que absorbancia será epsilon B por concentración. Y como me piden la concentración que tiene que tener la crema, pues despejo. Sería absorbancia partido epsilon B. La absorbancia que quiero es de 1, que eso me garantiza que se va a absorber el 90% de radiación ultravioleta, y solo tengo que dividir por epsilon, que es 15.000 litros partido mol centímetro, por el espesor que va a atravesar la luz, y la luz va a atravesar un espesor de una capita de 0,3 milímetros. Esa es la capita de crema. Bien, aquí tenemos un conflicto de unidades, por aquí tenemos centímetros, aquí milímetros, eso no puede quedar así, pero tenemos que pasar los milímetros, por ejemplo, a centímetros. Entonces yo quiero que me quede centímetro arriba, pues un centímetro son 10 milímetros. Y ahora sí, el milímetro se me va con el milímetro, el centímetro que queda aquí arriba se me va con el centímetro, el mol que está dividiendo pasa arriba y me quedaría mol partido litro, o sea, molar, que es unidad de concentración. Hacemos esta operación y la concentración que tiene que tener la crema para ser verdaderamente protectora en un 90%, la concentración que tiene que tener de ese principio es de 2,2 por 10 elevado a menos 3 molar. Claro, normalmente en los tubos de crema y los botes y eso, la concentración no viene en molar, viene
o en gramos litro o en miligramos litro. En este caso nos lo piden en gramos litro. Bien, bueno, como molar no es otra cosa que mol partido litro, pues, y yo lo quiero en gramo partido litro, tengo que transformar mol a gramo. ¿Eso cómo lo hacemos? Con el peso molecular, que para eso me lo da. Y digo, yo no quiero mol, yo quiero gramo. Bueno, pues entonces digo, un mol son 500 gramos, ¿vale? Para esta especie, cada mol son 500 gramos. Ese es su peso molecular. Con lo cual, el mol se me va y me queda gramos partido litro, que en este caso es 1,11 gramos partido litro. Es decir, por cada litro de crema, en cada litro de crema, tiene que haber 1,11 gramos de esa especie. Con esa concentración, habida cuenta que el espesor de una capita de crema es de 0,3 milímetros, sabiendo que absorbe como 15.000, de esa manera garantizo una absorbancia de 1, que es lo mismo que decir que se absorbe el 90% de la luz. Por tanto, esa sería la concentración requerida para lo que nos han solicitado. ¿De acuerdo? Con esto habríamos terminado este ejercicio y pasamos al último de estos ejercicios de ejemplo, que sería el ejercicio 16. En el ejercicio 16 ya vamos a utilizar la absorbancia como señal analítica. Es decir, nosotros siempre hemos supuesto, cuando vimos el primer tema, siempre queremos que la señal que yo mida sea directamente proporcional a la concentración. Y eso, de las magnitudes que hemos definido, solo lo cumple la absorbancia. La transmitancia no es directamente proporcional a la concentración. Y la cantidad de luz absorbida tampoco. Solo la absorbancia. A través de la ley de Lambert-Beer sabemos que la absorbancia es dos constantes multiplicadas por una constante, epsilon b, por la concentración. ¿Ok? De manera que sí que puedo usar la absorbancia como señal frente a la concentración. Y de esa manera podría construir, por ejemplo, una recta de calibrado donde la señal es la absorbancia frente a la concentración. O utilizar el método de adiciones estándar, donde la señal sería la absorbancia y la concentración, pues la concentración de mi especie. ¿De acuerdo? Bien. Eso es lo que se hace en el ejercicio 16. Es un caso de adiciones estándar, en particular adición estándar única, ¿vale? Añadimos patrón una sola vez. Una sola adición única. Y sabemos que la adición única se puede hacer con una o con dos muestras de problema. En este caso es una única muestra problema y una única adición estándar. Por eso se llama adición estándar única con una muestra. Bien, ¿qué nos dice el ejercicio? Dice, una disolución de sulfato cúprico es analizada para el cobre. Estoy interesado, voy a medir la cantidad de cobre que hay. Y esa disolución es una disolución desconocida, por tanto no sé su concentración. Tengo aquí una muestra problema, cuya concentración es desconocida, y lo que hago es añadir a mi cubeta 5 mililitros de esa disolución desconocida. Y directamente a la muestra problema, sin haber añadido todavía ningún patrón ni nada, a la muestra problema en directo medimos su transmitancia. Y resulta que la transmitancia para la muestra problema sola sale 75,3%. A continuación, con estas adiciones estándar, pues yo preparo un patrón, un estándar, que por tanto su concentración es conocida, de 0,01 molar, en este caso, 0,01 molar. Y de este patrón añado 1 mililitro. Esa es la adición estándar. Estoy añadiendo un estándar, un patrón. 1 mililitro, ¿vale? Añadimos 1 mililitro de patrón. Y entonces ahora a esa mezcla de la muestra problema más el patrón, le vuelvo a medir la transmitancia. Claro, como el patrón es la misma sustancia que el problema, es la misma, es sulfato cúprico. Lo que pasa es que en el patrón conozco cuánto hay y en el problema no. ¿Vale? Pero es la misma sustancia, pues estoy añadiendo más cobre. Si hay más sustancia, la concentración es mayor, por tanto se absorberá más luz y por tanto la transmitancia será menor. Y efectivamente, al añadir más, pues la transmitancia cae. Y la transmitancia 2 nos dice que es 62,5%. Bien,
Es una adición estándar única porque el patrón lo he añadido solo una vez, por tanto solo hay una adición, con una única muestra problema, porque del problema también he tomado solo una muestra. Perfecto. En ese caso hay una ecuación que no tenéis que saber de memoria, eso viene en el formulario, que nos dice que la concentración del problema en ese caso vendría dado por la señal 1 por el volumen de patrón añadido por la concentración de patrón, dividido la diferencia de señales, señal 2 menos señal 1, por el volumen de muestra problema que hemos tomado, más la señal 2 por el volumen de patrón que hemos añadido. Entonces uno podría decir, bueno, pues señal 1, señal 2, y lo demás lo tengo, pues sustituyo aquí y saco la relación. Cuidado, cuidado, eso estaría fatal, fatal. ¿Por qué? Porque para deducir esta ecuación, como siempre, hemos supuesto que la señal que yo estoy midiendo es directamente proporcional a la concentración. Luego, bajo ningún concepto puedo usar la transmitancia como señal, porque la transmitancia no es directamente proporcional a la concentración. Entonces, yo sustituyera esto aquí, me saldría una barbaridad. Así que yo tengo que transformar la transmitancia a absorbancia, y como la absorbancia sí que es proporcional a la concentración, entonces puedo usarla como señal en esa ecuación. Transformamos la transmitancia en absorbancia. Entonces nos quedaría que la absorbancia 1 sería el menos logaritmo de la transmitancia 1, por tanto, el menos logaritmo de, lo pasamos a tanto por 1, o sea, hay que dividir por 100, con lo cual esto sería 0,753, y eso sale 0,123. Esa es la absorbancia, la señal 1, cuando está la muestra sola. Y cuando, una vez que el añadido patrón, sería el menos logaritmo de la transmitancia, que sería el menos logaritmo de, dividido por 100, sería 0,625. Y eso nos da una absorbancia de 0,204. Ahora sí, esta sí que es la señal 2 y esta sí que es la señal 1. Y sustituyo ahí los valores y puedo calcular la concentración que hay en la muestra problema. Diríamos que concentración del problema sería señal 1, 0,123, sin unidades, porque la absorbancia no tiene unidades, por el volumen de patrón, hemos añadido 1 mililitro de patrón, por concentración del patrón 0,01 molar. Todo eso me lo da el ejercicio. Diferencia de señales, pues señal 2, que es 0,204, menos señal 1, que es 0,123. Por volumen de muestra problema que hemos tomado, del problema hemos tomado 5 mililitros. 5. Más la señal 2, que es 0,204, por el volumen de patrón añadido, que es 1 mililitro. Entonces fijaos que como la absorbancia no tiene unidades, pues al multiplicar por mililitro, esto es mililitro, esto también es mililitro, al sumarlo me queda mililitro y se me va con el mililitro de arriba, con lo cual los mililitros fuera. Y la única unidad que me queda es molar. Por tanto, la concentración de la muestra problema va a venir en las unidades de concentración del patrón. Como me lo han dado en molar, pues va a venir en molar. Y la concentración que sale de la muestra problema es 2,02 por 10 elevado a menos 3 molar. Esta sería la concentración efectivamente en la disolución problema. Y la hemos podido determinar a través de adiciones estándar, utilizando como señal directamente proporcional a la concentración, la absorbancia, ¿vale? Aquí ya hemos hecho una aplicación directamente analítica del tema de la ley de Lambert-Beer y todo lo que hemos visto. Muy bien, con esto pues ya hemos hecho estos ejercicios sencillos de introducción. Vamos a definir ahora un parámetro fundamental con el que caracterizamos a un instrumento de medida espectroscópica, ¿vale? Un espectrofotómetro, o un fotómetro de llama, lo que queráis, ¿no? Un instrumento en general espectroscópico, una de sus características principales, igual que para un coche es la potencia del motor o el número de puertas, pues para un instrumento espectroscópico uno de los parámetros fundamentales que hay que mirar siempre es qué poder de resolución tiene. Entonces, tenemos que entender bien este concepto. Bien, aquí es lo primero que os dice, ¿no? Que es el parámetro que se utiliza frecuentemente como medida de la calidad de un espectrofotómetro. Obviamente, mientras mayor poder de resolución tenga, pues más caro, ¿eh? Igual que los coches, mientras más potencia tiene el motor, pues más caro te sale, claro, cuesta más, es mejor, ¿eh? Luego, el poder de resolución es una medida de la calidad del aparato.
Bien, una primera aproximación a esto del poder de resolución. Podríamos decir que la resolución expresa la capacidad que tiene un instrumento, de distinguir, ¿vale? De distinguir sin error, o sea, de un modo claro, distinguir sin error la intensidad de dos longitudes de onda próximas entre sí. Imaginaos que un átomo, por ejemplo, de hecho en el sodio pasa, el sodio tiene dos líneas, la línea de que están muy juntas entre sí. Entonces, si tú no tienes suficiente poder de resolución, lo ves como una única línea. Digamos que el poder de resolución es como la capacidad de hacer zoom, ¿vale? En cambio, te acercas y empiezas a hacer zoom y te das cuenta que donde era una línea en realidad son dos. Cuando eres capaz de distinguir esas líneas entre sí con claridad, se dice que tienes poder de resolución suficiente para esas líneas, en ese caso del sodio, ¿no? Luego es la capacidad que tiene un instrumento de distinguir la intensidad de dos longitudes de onda que están muy próximas entre sí. Se dice entonces que se resuelven los picos, ¿no? Que se resuelven las líneas, porque soy capaz de distinguirlas. Muy bien, vamos a utilizar un ejemplo, ¿no? Para entender este concepto, aunque ya más o menos gráficamente lo hemos visto, ¿no? Bien, sabemos que los espectros moleculares forman bandas, eso ya lo hemos visto justo en el apartado anterior, ¿no? Un espectro de una molécula, tanto de absorción como de emisión, debido a que hay niveles vibracionales, que eso los átomos no lo tienen, pues cada absorción electrónica o emisión electrónica, es decir, cada paso de un estado electrónico de energía inferior a superior o viceversa, lo que yo observo en el espectro, la cantidad de luz, perdón, la intensidad de luz absorbida o emitida, no solo veo una longitud de onda, sino veo un conjunto de longitudes de onda. Entonces, en vez de ser una única línea, pues lo que tengo es que se me ensancha y veo una banda. Bien. Entonces, vamos a suponer que una determinada molécula emite su espectro y cuando yo lo descompongo el espectro a través de un prisma o de una red de difracción que veremos más adelante, pero soy capaz de separar los componentes de esa luz que está emitiendo y me doy cuenta que a determinada longitud de onda esa molécula tiene dos bandas, pero dos bandas que están próximas entre sí, ¿vale? Entonces el poder de resolución será cuando yo sea capaz de distinguir ambas bandas completamente. Cuando esas bandas se solapan, porque no puedo hacer zoom suficiente, se me solapan, pues las veo juntas y las veo como si fueran una sola, ¿no? Bien, vamos a ver de qué depende esto, de que tengamos esa capacidad de resolver o no. Bueno, ¿cómo en un instrumento espectroscópico, cómo analizamos, cómo registramos el espectro? Es decir, cómo digo, venga, esta longitud de onda, ¿cuánta luz está emitiendo? ¿Eso cómo se hace? Pues lo primero que tienes que hacer es la luz que emite esa molécula, ese conjunto de moléculas, esa muestra, separarla en sus longitudes de onda. A través de un prisma separas en los colores que está constituido esa luz, ¿no? Bien. Y esa separación la proyectas sobre una pantalla. Imaginaos que esta es la pantalla. Entonces, a estas longitudes de onda, aquí empieza a subir intensidad. Veo que hay luz de un determinado color que va subiendo, cada vez es una luz más intensa, después decrece un poquito y después vuelve a crecer otra vez y después decrece. Bien, eso significaría que no he podido separarlas del todo, o sea, no tengo zoom suficiente, ¿no? Con el prisma que estoy usando o con la red de difracción, que ya veremos cómo funciona, no he tenido capacidad suficiente para separarlas más. Entonces, en mi pantalla, cuando yo lo veo proyectado, esa luz ya separada en sus colores, la veo en la pared proyectada, pues lo veo de esta manera. Bien, entonces fijaos que estos son las líneas discontinuas, indican que ahí hay dos bandas. Una primera banda estaría a la izquierda y otra primera banda estarían a la derecha. Y están pegadas, ¿vale? Solapadas, parcialmente, no del todo, porque soy capaz de distinguir un máximo, después decrece y después otro máximo. O sea que podría en principio, con esa separación que me ha dado el prisma, o el elemento dispersor que sea, con esa separación, en principio, yo podría ser capaz de distinguir este máximo de este y, por tanto, distinguir a qué longitud de onda cae cada banda. Pero, ¿cómo mido ahora? Porque eso está en la pared, ¿no? ¿Cómo mido la intensidad de luz? Bueno, pues la intensidad de luz se mide con ya lo hemos dicho antes, un transductor, que lo transforma en una corriente eléctrica,
y que está al otro lado de esta pared. Es decir, en mi pared, donde estoy proyectando la luz ya separada en sus colores, voy moviéndolo de tal manera que todos los colores van a ir pasando por aquí, a través de esta rendija. He hecho una rendija en la pared, y entonces, moviendo el elemento dispersor, el prisma, por ejemplo, pues hago que todos los colores se vayan moviendo y vayan pasando uno detrás de otro a través de esta rendija. Cuando empiece a salir, por ejemplo, no sé, el rojo, imaginaos que es el primero que sale, o el violeta, por donde empiece, pues es luz que ya consigue salir, porque está en la rendija, o sea, es capaz de atravesar la rendija, el resto todavía está en la pared, pero el violeta ya cae en la rendija, con lo cual sale. Y al otro lado de la rendija, representado por esa persona que está ahí mirando, al otro lado de la rendija está el detector. Entonces el detector empieza a notar fotones, en este caso fotones violetas, son los primeros que salen, y me está dando ya una intensidad. Está midiendo una corriente eléctrica que es proporcional a la intensidad de luz, con lo cual empiezo a medir intensidad. Bien, entonces sigo haciendo que todas las longitudes de onda vayan pasando por aquí. ¿Qué observaríamos? Si la rendija es demasiado ancha, como en este primer ejemplo, veréis lo que sucede. ¿Veis? Yo esto lo voy moviendo, lo voy desplazando por la pared porque voy moviendo el prisma, entonces todos los colores se van moviendo y van a ir pasando por la rendija. Cuando estoy en esta situación hay un piquito ahí pequeñito, ahí abajo, de todas las longitudes de onda que ya está saliendo por la rendija, con lo cual mi detector empieza a medir intensidad. Pero claro, son muy pocos fotones los que están saliendo, eso es poca intensidad, y eso, imaginaos que nos da un 5% de intensidad. Perfecto. Bien, sigo moviendo, entonces todas estas longitudes de onda, esos colores, los estoy desplazando por la pared, moviendo el prisma, hago que se vayan desplazando, y están saliendo por la rendija. Entonces cuando llego aquí, fijaos, todavía no hay nada de esta banda que haya salido, o sea, que ya esté en el otro tramo de pared, ¿vale? Esto, digamos, empezaría en cero, desde aquí todo está saliendo, hasta aquí, ¿vale? Ese pequeño piquito que todavía queda en la pared no está saliendo. Vale, pues el detector ahora vería toda esta área, significa la cantidad de fotones que están saliendo, ¿eh? Entonces aquí salía muy poco, por eso me daba un 5% de intensidad, pero aquí está saliendo muchísimo, de varias longitudes de onda. Lo que pasa es que como salen todas estas longitudes de onda, están saliendo a la vez por la rendija, el detector lo que cuenta es el número total de fotones. El detector no es capaz de decir este fotón es de esta longitud de onda, este fotón de esta longitud de onda. Mide todos los fotones de modo indistinto. Luego él cuenta los fotones totales. Y los fotones totales aquí, que corresponde a varias longitudes de onda, ¿vale? Pues te daría un 90% de intensidad. Sigo desplazando los colores. Entonces ya empieza este último piquito de aquí, ya entra en la rendija, y a cambio esto que estaba en la rendija ya sale y se queda en la pared. ¿Vale? Ya está más allá de la rendija y esta parte se me queda en la pared. El resto del espectro sí que sale. De nuevo, el detector no sabe distinguir si esos fotones son de una longitud de onda o de otra, sino que directamente te cuenta el número total y entonces eso sería el 90% de intensidad otra vez. ¿Veis? Entonces no es capaz de detectar el momento en que ha entrado un pico o ha entrado el siguiente, porque en ese proceso, cuando estaba por ejemplo por aquí la pared, ¿vale? Esto estaría más desplazado hacia allá y la pared caería justo entre los dos picos, y yo lo desplazo un poquito más, pues a todo el área que ya estaba, ¿vale?, se le añade el área del segundo pico que está entrando. Luego, como el área, una vez que entra el segundo pico, es mayor que el anterior, la intensidad sigue creciendo. Luego, en todo este proceso, yo lo que observaría es esto. Este es el resultado final, ¿eh? Yo vería que al principio tengo un 5%, ¿vale? O sea, el A sería este, que es un 0%, el B, que es un 5%, pues estaría por aquí, el C es un 90%, pues estaría aquí, y en el D vuelvo a tener un 90% que estaría aquí, y conforme va saliendo, pues reproduce exactamente lo mismo que reprodujo que sucedió a la entrada. ¿Por qué? Porque es simétrico. Entonces
empieza a caer, a caer, a caer, y conforme va saliendo las longitudes de onda, pues cada vez queda menos luz que atraviesa la rendija, y como cada vez queda menos luz que atraviesa la rendija, pues cada vez hay menos fotones, la intensidad va cayendo, hasta que las dos bandas han salido completamente y se vuelven a quedar en la pared, ahora a la izquierda de la rendija, ¿vale? Bien, entonces fijaos que lo que yo detectaría con mi instrumento, si esas dos bandas están separadas de esa manera y la anchura de la rendija es mayor que la separación entre los máximos, yo lo que observaría es una única banda. No sería capaz de distinguir esos dos piquitos, debido a que esta anchura, la anchura de la rendija, es mayor que la distancia entre los máximos. Eso hace que mi aparato sea incapaz de detectar esa subida, una bajada y después otra subida, por tanto dos máximos. No es capaz de detectarlo y lo veo como una única banda. Así que no tendría, con este instrumento, que usa ese prisma que separa de esta manera y una rendija tan ancha como esta, con ese dispositivo no seríamos capaces de resolver las dos bandas que está emitiendo mi especie. No podría, lo vería como una única banda. Entonces, fijaos lo que sucedería en cambio si ahora la rendija de salida, ese agujero que he hecho en la pared, ¿vale?, para que la luz pueda salir por él, ahora hago, digamos, una rendija mucho más estrecha. ¿Veis? Es muy estrechita. Entonces, claro, ahora sí, todas las longitudes de ondas van a ir saliendo sucesivamente por la rendija conforme yo vaya moviendo los colores por la pared. Van a empezar a ir saliendo los violetas, después los azules, etcétera, etcétera, hasta que finalmente el rojo y sale todo. Entonces, todos los colores pasan a través de la rendija de modo sucesivo. Pero ahora, como es suficientemente estrecha, en particular, como es la distancia de la rendija, la anchura es menor que la distancia entre los picos, entonces ahora mi dispositivo sí que es capaz de detectar un máximo, un mínimo, otro máximo y ya después decrece. Veréis, vamos a ir pasando, ¿vale? Aquí un 0%, aquí no está pasando nada de luz porque estas son las longitudes de ondas que se emiten y se quedan en la pared, no hay nada que salga por la rendija. Conforme se va moviendo, lo voy desplazando por la pared, llega un momento en que empieza a salir, por ejemplo, el violeta, ¿vale? Bien, y lo detecta el fotodetector y me empieza a dar corriente eléctrica y yo, por tanto, sé la intensidad de luz. Y me da un 5%. Sigo avanzando, todos los colores por la pared, entonces van saliendo. Pero aquí, como es tan estrecho, pues esto que entró aquí inmediatamente vuelve a salir y se vuelve a quedar en la pared. Este piquito de aquí abajo, ¿vale?, ya está en la pared y no sale. Lo que sale es lo que está sombreado. El área que veis sombreada es la única parte de longitudes de onda que coinciden con la rendija y por tanto salen y son medidas por el detector. Ese área supone un 60% de intensidad. Sigo moviendo y ahora está justo el máximo, cae en la rendija. Entonces el área que hay dentro es mayor que la anterior, por tanto el número de fotones que detecto es mayor que el anterior y hablamos de un 90% de intensidad. Sigo desplazando los colores, me muevo y ahora cae justo en la parte intermedia entre los máximos, ¿vale? Y entonces vemos que este área, por tanto el número de fotones, es menor que el de antes. Este área era mayor que esta. Luego mi detector dirá, ahora tengo una intensidad menor, entonces la intensidad cae. Y aquí tengo un 75%. Sigo avanzando y el segundo máximo ahora sale por la rendija. Entonces mido el área y vuelve a ser un 90%. Y ya conforme va saliendo, pues va cayendo la intensidad hasta que todo queda ya en la pared y nada sale de nuevo. Ya nada sale. Bien, entonces si representamos esto, ¿veis? 5%, detecto un máximo de 90, cae aquí, cae a un 75%, vuelve a subir a un 90 y cae. Entonces, ¿veis? Yo ahora sí detectaría, con mi detector que está al otro lado, sí que vería que hay dos máximos y por tanto podría detectar a qué longitud de onda cae cada uno de los máximos. Es decir, con una rendija, si esta es la separación que me da el prisma en la pared, pues con esta rendija, que es más estrecha que la separación entre los picos, sí que puedo distinguir cada uno de los picos, cada una de las bandas. Puedo distinguirlas. Y entonces veo, antes no, si os fijáis antes, como esto era muy ancho,
yo veía que subía y después bajaba. Una sola banda, cuando en realidad sé que son dos. No tengo poder de resolución. Pero aquí, que es mucho más estrecha, veo que sube, baja, vuelve a subir y baja. Entonces sí, distingo los dos máximos. Con este dispositivo, que tiene ese prisma, ¿no?, o ese elemento dispersor que me separa los colores, y una rendija así de estrecha, sería capaz de distinguir esos picos y por tanto digo que tengo poder de resolución suficiente para resolver, para distinguir esas dos bandas de esa especie, ¿no?, que está emitiendo verdaderamente esa especie. ¿Vale? Bien, pues digamos, ese es el poder de resolución. Aquí, por ejemplo, ¿veis? Esto es la emisión de un átomo, las líneas de un átomo. Entonces, aquí en realidad, si os fijáis, hay dos líneas, dos. Si no tengo poder de resolución suficiente, lo que yo detecto en el espectro es una única banda, ¿veis? No soy capaz de distinguir que hay un máximo, un mínimo, un máximo y ya después cae. O sea, no puedo resolver las dos líneas, lo veo como una única banda. Necesitaría poder hacer un zoom mayor para poder separar esas líneas y poder distinguirlas, ¿no? Bueno, aquí vais a ver lo que sucede conforme, digamos, esa anchura de rendija, ¿vale?, va disminuyendo. ¿Vale? Entonces, conforme va disminuyendo, cada vez tengo mayor poder de resolución. Cada vez soy capaz de distinguir caídas, subidas y bajadas de intensidad. Entonces, fijaos, si tengo 10 nanómetros, ¿vale?, y hago un barrido y voy pasando todas las longitudes de onda, lo que detecto es esto, como una gran banda ancha. ¿Sí? Se ve que aquí tiene un hombro, aquí una especie de tal, pero no soy capaz de distinguir nada. Bajo de 10 a 5, ¿vale? O sea, estoy bajando la rendija a la mitad. Entonces ya eso que aparecía ahí como unos hombros, pues ya aparecen como un pico, porque esto sube y baja. Sube y baja, sube y baja. Ya estoy detectando 3 picos. Bajo de 5 a 2, ¿vale? De nuevo vuelvo a hacer la rendija de la salida más estrecha, para que vayan saliendo longitudes de onda más poco a poco, y por tanto pueda medir más poco a poco. Entonces, esto, el mismo, veo que en realidad aquí había un pico, porque aquí hay un máximo, aquí había otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro, o sea que en realidad son varias bandas. Y aquí yo solo intuía aquí 3 picos, ¿no? Este y este, pero no veía el resto con claridad. Bien, seguimos y pasamos de 2, que es esto de aquí, 2, pasamos a 1 nanómetro. Vuelvo a reducir más la anchura de la rendija. Entonces ahora distingo los picos mejor, y si reduzco todavía más, a la mitad ya, medio nanómetro, ¿vale?, todavía más la rendija, veo que en realidad cada una de esas bandas tiene a su vez varios picos. O sea que hay un pico aquí, pero aquí hay un segundo pico, un tercer pico, un cuarto pico, un quinto pico. ¿Veis? Conforme voy disminuyendo el tamaño de la rendija, hago que las longitudes de onda vayan saliendo más poco a poco, y por tanto puedo ir midiendo por conjunto de longitud de onda cada vez más pequeños, y por tanto puedo distinguir mejor. Estas bandas que veíamos aquí son saltos electrónicos de la molécula, por ejemplo del benceno, que tiene toda la pinta, ¿vale? Saltos electrónicos del benceno, pero ya sabemos que cada salto electrónico del benceno, de un estado electrónico inferior a uno superior, en realidad es compatible con llegar a estados vibracionales muy distintos. Hay un montón de estados vibracionales. Si tengo suficiente poder de resolución, en vez de ver una banda, lo que vería son un pico, otro pico, otro pico, otro pico, otro pico. Vería los sucesivos saltitos vibracionales dentro de ese salto electrónico. Sería capaz de distinguir los niveles vibracionales. ¿Veis? Aquí, con esa rendija tan estrecha, tengo poder de resolución suficiente para ver las longitudes de onda a la que caen los saltos vibracionales. Muy bien. Bien, entonces, por tanto, para aumentar el poder de resolución, necesito hacer la rendija de salida lo más estrecha posible, para que las longitudes de onda no me salgan en grupos muy grandes, porque si no, no puedo distinguir, ¿no?, sino que vayan saliendo en grupos pequeñitos, de manera que puedo ir distinguiendo en cada parte una intensidad distinta. Bien. Sin embargo,
al estrecharse la rendija, obviamente, si la rendija cada vez más estrecha, pues cada vez sale menor cantidad de luz. Cada vez sale menor cantidad de luz, porque en vez de salir una franja mayor de longitudes de onda, lo he restringido a un conjunto más estrecho, con lo cual solo salen los fotones de esas longitudes de onda y por tanto son menos fotones que antes, cuando la rendija era mayor. Así que al estrechar, claro, conforme estrecho la rendija cada vez sale menos luz, cada vez sale menos luz, cada vez sale menos luz. Entonces llega un momento en que si estrecho demasiado la rendija sale tan poca luz que la intensidad se me ha caído muchísimo porque sale muy poquita luz y entonces ya el detector apenas es capaz de ver esa luz tan tenue, tan poca luz. Y como no la ve bien, pues empieza a confundirse con el ruido del propio instrumento. Entonces ya empieza a medir mal. Entonces hay que tener cuidado. Entonces siempre hay como una especie de lucha continua, ¿no? Por encontrar la rendija más estrecha posible, pero que me dé una señal distinguible del ruido. Es decir, que no cierre tanto la rendija que ya apenas pasa luz y la intensidad es chiquitísima. Porque si la intensidad es chiquitísima, porque apenas sale luz, pues entonces se me confunde con el ruido. Necesito una intensidad grande, una intensidad suficiente para poder distinguirla del ruido. Así que estrecho la rendija, pero hasta que la intensidad de la señal no me caiga más allá de 3 veces el ruido. Porque como me caiga más allá de 3 veces el ruido, empiezo a confundirla con el ruido y ya no puedo medir. En ese sentido es muy importante encontrar cada vez detectores más sensibles, de manera que sean capaces de ver claramente cantidades de luz muy pequeñas. Detectores cada vez lo más sensibles posibles. Muy bien, pues con esto ya hemos dado un repaso a el concepto de poder de resolución. Y hemos visto que depende tanto del elemento dispersor, es decir, de cómo inicialmente el prisma que esté usando para separar los colores, o la red de difracción que hace lo mismo, separa los colores como ya veremos. El poder de resolución va a depender de cómo ese elemento dispersor separa los colores, si los separa mucho o los separa poco, ya en la pared, y después también depende de la anchura de la rendija por la que dejo salir la luz. De esos dos factores depende en gran medida la capacidad que tengo de distinguir intensidades de longitudes de onda que están muy cerca entre sí.